Perfecto. Bueno, Jorge, am, en primer lugar, am, hay un texto de Althusser que seguramente te suena, una carta que escribió a Le Mons en, no sé, 78 por ahí, diciendo que, y el título fue lo que tiene que cambiar en el Partido Comunista. Sí. Mutatis mutandis, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es lo que tiene que cambiar en el proyecto de la CLOB? Es decir, lógicamente, segunda pregunta, ah, ¿qué puede, qué podemos retener? Que es el otro lado de la pregunta. Entonces, son dos preguntas Sí, muy bien. juntos. Bueno, yo creo que Ernesto, de algún modo, aunque no lo hiciera directamente, respondía a la pregunta del Tusser que tiene que cambiar el Partido Comunista porque fue un atento lector de lo que podríamos denominar el destino de la izquierda tradicional. De hecho, creo que la emergencia de la razón populista tiene mucho que ver con la atención que él le prestó al, a los desarrollos del Partido Comunista. En cierta forma, él intentó pensar un proyecto de emancipación cuando ya los sujetos históricos que concebían los partidos comunistas no estaban ya más vigentes operativamente en términos políticos. En cuanto a lo que tiene que cambiar, claro, tengo que aclarar de entrada que como siempre me he sentido muy cercano a él y respeto mucho su exigencia formal y lógica en la razón populista, cosa que no ha sido tenida en cuenta por ninguno de los, en general, por ninguno de los ensayistas que toman el tema. Mis reflexiones son siempre en el interior del texto laclosiano, ¿no? En primer lugar, es la propia construcción de la teoría de la lógica hegemónica la que a mí siempre me resultó problemática. Ya sabes muy bien que no acepto, no admito la idea de los dos populismos, el de izquierda y el de derecha, porque pienso, en primer lugar, que las demandas que verdaderamente se pueden articular en una cadena equivalencial dentro de un proyecto político populista y por lo tanto no neoliberal, no pueden ser demandas neoliberales, no pueden ser demandas que procedan del sector que las hay. Es decir, en la Argentina la ultraderecha que ahora gobierna es el resultado de un conjunto de demandas que aparecieron en relación al dólar, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, no creo en esa neutralidad de las demandas que permiten que las mismas puedan considerarse tanto a un lado como a otro. Creo que las demandas tienen que estar vinculadas de manera antagónica a la estructura de dominación. Demandas que no sean antagónicas. Puedo entender que efectivamente hay una fragmentación de la sociedad y que sea necesario pensar cómo se articula la demanda de una lucha obrera con la de la lucha del feminismo, con la lucha de los discapacitados, y que es un enorme problema esa articulación y que hoy en día vemos que esa articulación está ausente, que no se produce. Pero en cualquier caso, el primer punto que señalaría es este, que considero demandas en la medida en que las mismas mantengan un carácter antagónico con el sistema en el que surgen. El segundo punto es que ya psicoanalíticamente sabes que la palabra demanda es problemática y que en muchos casos la demanda puede tender ella misma a aislarse, gozando de su propia insatisfacción o no satisfacción y no prestarse a articulación alguna. Entonces hay una serie de elementos teleológicos a veces, con todo respeto, a veces en la obra de Laclau, que es como si las demandas buscaran su articulación y como si de las mismas necesariamente surgiera un significante vacío que las hiciera funcionar en un punto de capitón articulándolas. Y yo no veo que la demanda sea portadora en sí misma de esa finalidad. Una demanda puede permanecer en su propia inercia histórica un montón de tiempo.
Vale. Ok. Voy improvisando, ¿no? Entonces, Sí, quizás deberíamos seguir por la misma línea, como tú. ¿no? Ah, ¿Tú crees que, bueno, tengo un par de preguntas por esa línea, ¿no? Si, um, a mí me parece que el segundo punto, los deseos que no necesariamente tienen esa dimensión teleológica, como tú bien dices, ¿no? Supongo que um, para entender este punto tenemos que ser psicoanalistas un poco, ¿no? Like es la dimensión psicoanalítica ahí, es decir, la subjetividad dividida, la que nos permite entender Exacto, sí. ese matiz que Y introduces. lo que autoriza a ello es que como la lógica hegemónica que construyó la CLO se basaba mucho en cuestiones lacanianas, como el Sí. punto de Capitón, elevar el objeto a la dignidad de la cosa, creo que eso nos permite, esto que tú has dicho, por ejemplo, introducir la división del sujeto. Claro. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿hasta qué punto crees que Laclau fue capaz de asumir esa influencia psicoanalítica? Obviamente él cita a Lacan, pero desde tu punto de vista, para tu gusto, Mira, ¿tú crees que realmente es no, lacaniano no, Laclau mira, o, por ejemplo, freudiano o pre-freudiano? Soy, con la modestia que corresponde, en parte responsable de esto. En una cena que mantuvimos aquí en Madrid, donde vino mi hijo justamente, Ernesto me preguntó especialmente qué me parecía a mí la manera en que él concebía el objeto A, que concebía la relación entre significantes, porque habíamos estado ya en un encuentro en Buenos Aires, donde yo le había dicho, por mi parte, que no entendía muy bien la teoría del significante vacío, si no fuera desde la lógica misma de Lacan, del significante del otro tachado, y que no entendía muy bien si el sujeto no era el sujeto dividido. Bueno, entonces la pregunta que creo que Ernesto me formuló, si lo entendí bien, en esa cena fue hasta qué punto era legítimo que él usara de Lacan, en el sentido de usar, no un sentido innoble, un sentido riguroso, que él usara de Lacan lo que le permitiera a él desarrollar su teoría. Y por supuesto que yo le dije que sí, que es también algo que si pudiera hacer yo, él tenía, con respecto al populismo y su lectura de Gramsci, claves nuevas, entraba Lacan en esas claves, eso era una novedad, nadie había pensado una lógica hegemónica con Lacan, ni el postmarxismo lleva la huella lacaniana, pero claro, rigurosamente hay una, podríamos llamar, como se decía antes, una importación conceptual, o un desplazamiento, mejor dicho, de conceptos que en sí mismos Lacan no es muy estable en sus construcciones tampoco, pero digamos, en sí mismos Lacan son problemáticos, y cuando se depositan en la articulación laclosiana se vuelven aún más problemáticos. Imagínate, demanda. Es imposible en Lacan aislar el término demanda del término deseo o del término necesidad. Es imposible aislarla del término goce. Bueno, en fin. Hay muchos aspectos en donde Ernesto se inspiró, tuvo una inspiración lacaniana, y me parece que es legítimo, ¿no?, tener esa inspiración sin adecuarse, ¿no? Ahora retrospectivamente vemos que los partidos que se denominaron populistas en aquel entonces no constituyeron jamás una lógica hegemónica. Se quedaron en el intento, es decir, se le atribuye al pobre Ernesto ser el teórico del kirchnerismo, de Evo Morales. No, él mismo en Buenos Aires me dijo que no se sentía, que no sentía que esos fueran gobiernos populistas de verdad. ¿Y por qué no lo sentía? Porque efectivamente sí habían generado
un proceso a través del cual ciertas demandas insatisfechas eran cubiertas y se habían producido fenómenos parciales de articulación, pero no un proceso hegemónico, no un proceso hegemónico que realmente confrontara con el neoliberalismo. Estaban más bien como en un freno de mano con respecto al neoliberalismo, eran más bien defensivos con respecto a la ofensiva neoliberal que ahora ya vino y arrasó con todo. Vale, hay mucho que decir sobre eso también. Yo no sé si realmente su teoría descarta esa opción tampoco, pero bueno, mi intención no era meterme demasiado en esta entrevista. Entonces, no creo que lo descarte, tienes razón, es probable que no. Se me ocurre, me queda una pregunta de la primera parte que voy a volver sobre ello en un instante, pero antes, continuando con el tema de Lacan y todo eso, ¿te satisface, valga la redundancia, el uso de la categoría de jouissance en la clau? ¿Qué opinas de sus referencias al afecto, que para él es sinónimo del goce, y la manera en que él instrumentaliza ese elemento en su teoría? ¿Como psicoanalista te satisface eso? No es una pregunta retórica. Es evidente que no. El goce y el afecto no son lo mismo. Podría incluirse ciertas modalidades de goce ciertas modalidades de afecto pertenecen al campo de goce, pero ciertas modalidades, pero no se puede establecer sin ninguna tensión un aplanamiento del término afecto con el término goce. Como se había decidido en aquel entonces que la política había excluido de sus relaciones y de su militancia y de su modo de hacer la política, captarla, comprenderla, el afecto había quedado excluido, se trataba, y como en muchos partidos de la izquierda socialdemócrata, los partidos nacional populares eran repudiados porque en los mismos había, digamos, un exceso de afectividad. Yo creo que Ernesto, con muy buen sentido, Chantal lo siguió también en esto, le dio un lugar al afecto, y para que no fuera impugnado un proyecto por la manera que ese proyecto era sostenido a través de liturgias, situaciones en la calle reiteradas con cánticos que se reconocían, marchas, y bueno, y tengamos en cuenta finalmente el peronismo, que es, digamos, probablemente el paradigma mayor de todo esto, ¿no? Entonces entiendo que le diera cabida a la palabra afecto en la construcción de la razón populista. Ahora, lacanianamente, como tú me has hecho específicamente la pregunta como psicoanalista, te digo, no, el afecto no necesariamente tiene que ver con el goce. Ok, la otra pregunta, ese tema lo podemos dejar ahí un momento. Quería preguntarte sobre la hegemonía, entonces. Has criticado la dimensión teleológica, potencialmente teleológica, en la teoría de hegemonía, como construye la Clau y Mouffe hasta un cierto punto. Pero ¿tú crees que si hacemos la matización que tú quieres hacer a la teoría de hegemonía sobre el tema de las demandas, estás en contra de la neutralidad de las demandas, ¿tú crees que esa teoría sigue operativa? Entonces, y relacionadamente, ¿tú crees realmente que es posible tener hegemonía sin teleología? ¿No es la teleología una parte intrínseca de la teoría de hegemonía? Es probable que sí. Es probable que sí. Lo que pasa es que, en todo caso, yo tendría que ser muy preciso en esto, ¿no? Esa frase de la teleología la he dicho años después, cuando veo a compañeros y compañeras que se reconocen en la teoría populista, que están esperando que vaya a producirse la articulación
aparecen en la sociedad demandas conflictivas y están todos esperando el momento de la articulación. Por ejemplo, hay varios que hace tiempo que esperan la caída de Milei. No. Y resulta que no cae. Resulta que el camino que va de la demanda insatisfecha a su articulación en la emergencia de un significante vacío no parece en absoluto, depende de muchos factores mucho más aleatorios que los que se esperaban. De todas maneras, yo me sigo reconociendo operativamente en los campos que abrió Ernesto, porque en cambio no creo que Milei sea una hegemonía, ni creo que las derechas esas que hay en Europa constituyan hegemonía. Son fenómenos, yo ahí hice ingresar la teoría lacaniana con el todo y el no todo. Yo veo a la hegemonía como no toda, es decir, en una lógica femenina, incompleta e inconsistente, y el fenómeno de Milei, que ahora convocó a mucha gente en el comienzo, ya no está convocando tanta gente, y si mañana cambia el dólar, si mañana se dispara en el mercado cambiario el precio del dólar, no convoca a nadie. Así que una lógica hegemónica que dependa del mercado del dólar, lo único que ha ocurrido es que frenó la inflación porque no emite más gasto público, nadie cobra nada, la gente está en una miseria horrible, pero bueno, la inflación había sido muy traumática, ha pasado de un 100% al 1% mensual. Bueno, la gente es pobre, pero no tiene inflación. Ahora, si el dólar, que está baratísimo y que le permite a los argentinos venir a España en vez de veranear en sus costas, le sale más barato venir a España, cambia, eso se cae. Y ya he visto lo mismo con Trump, lo he visto con Bolsonaro, no tiene. Tenemos que reconocer que la persistencia histórica de ciertos movimientos nacionales y populares se debe a que algo de lo que ha descrito Ernesto funciona, ¿no? Aunque le veamos todos estos problemas, ¿no? Sí. Sí, bueno, fascinante. Yo creo que, porque en realidad esa es la pregunta la respuesta a mi primera pregunta en parte también, porque es como, tú crees que tenemos que retener la categoría de hegemonía, pero tú lo articulas ahora como contrahegemonía por definición. Ese es exacto lo que tú dices. Yeah. Yo creo que en el capitalismo solo puede haber contrahegemonía. Y que no hay una manera de relacionar, que ahí estamos en otro punto. La diferencia que hay entre el poder y la soberanía política. Yo creo que desde el punto de vista de la soberanía política puede haber procesos contrahegemónicos y que la teoría de Ernesto puede ser de gran inspiración para esos procesos contrahegemónicos. Pero no veo que, es decir, en este momento nunca hubo tanto poder acumulado como el que tiene Milei. Lo apoya Trump, lo apoyan los Estados Unidos, lo apoya Israel. Yeah. Ok, so, quizás te puedo preguntar sobre el populismo, el significante populismo. Sí. La CLAO defiende más o menos desde el primer libro el populismo, ¿no? Sí. Como enfoque político y teórico. Tú también. ¿Tú crees que tienes el mismo concepto de populismo que la CLAO? ¿O hay algo que quieres añadir? Yo creo que hay solo un populismo, que es el populismo de izquierda. Eso en nuestra primera intervención más o menos lo intenté dejar claro. Y luego me adhiero a la idea, porque me molesta muchísimo esto que ha sucedido en estos años y que el propio camarada Slavoj Žižek también practica, de hablar de las derechas populistas. Es decir, no soporto la idea de que se llame a los energúmenos de Brasil, de Argentina, ahora de nuevo de Estados Unidos, los que va a haber en Europa, los que hay en Europa, que son todos además pro Israel, pro gobierno de Netanyahu y finalmente vinculados todos a los mercados financieros, derechas populistas.
No, son derechas neoliberales o ultraderechas neoliberales. Entonces ahí sí he decidido mantenerme en el ámbito problemático de un populismo que considero de izquierda. Yo sigo pensando que el intento de Ernesto de tratar de apartar el proyecto de emancipación de las premisas hegeliano-marxistas, de los fundamentos finalísticos, ha sido muy oportuno. Vale. ¿Tú crees que Laclau interpretó mal a Gramsci? ¿O tú crees que Laclau interpretó bien a Gramsci y lo que tú estás diciendo ahora sobre hegemonía y todos esos matices que te gustaría introducir representa una ruptura tanto con Laclau y Gramsci o una diferencia entre ellos? Sí, no, bueno, yo creo que lo que digo yo está muy lejos de las grandes lecturas tanto de Gramsci como las de Laclau, o sea, es decir, ninguno de mis comentarios, les quiero dar ese estatuto, el de comentarios, serían posibles sin la lectura de Laclau sobre Gramsci, sin el alcance que sobre todo Ernesto le dio a la expresión nacional y popular en Gramsci, y sin el nivel de problematización que él le dio al concepto de hegemonía de Gramsci. Luego, claro, soy lacaniano y entonces puedo tener, con respecto a la manera en que se construyó la arquitectura, porque Laclau tenía una vocación sistemática, no es gracias a eso que uno también puede hacer estos comentarios, ¿no? Pero no, o sea, para mí el eje Gramsci-Laclau sigue siendo la gran orientación. Vale. No voy a ir más por esa línea porque hay más preguntas se me ocurren, pero yo creo que no es... rompería un poco quieras, por donde tú quieras. Bueno, es que pienso... Tengo una pregunta aquí que tiene algo que ver con este tema, pero es más historiográfico. Yo no sé si realmente estamos con la teoría en principio, pero bueno, te lo hago y luego te hago un par de preguntas más sobre la política, porque me parece que eso va a ser la finalidad de todo esto. Mi pregunta sería, ¿tú ves una línea de continuidad entre el marxismo, el leninismo, el maoísmo, por ejemplo, y el populismo? Hablando de Gramsci, ¿no? El gran leninista de Gramsci. Es difícil establecer una línea de continuidad sin entender todas las rupturas implícitas que hay cuando se quiere conseguir un partido bajo las órdenes de la dictadura del proletariado, cuando se concibe que hay un sujeto que por su propia inscripción endógena en el aparato productivo va a realizar un proyecto histórico. Yo creo que la teoría de Ernesto iluminó mucho. Probablemente donde más se puede acercar es a Mao. Probablemente la diferencia de Mao entre las contradicciones en el seno del pueblo y la contradicción principal ya sean un modo de entender los procesos de articulación, ¿no? Creo que hay un componente maoísta implícita en el primer libro de Laclau. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que más se ajustó a los movimientos nacionales y populares en Latinoamérica fue el maoísmo. Porque el maoísmo generaba una complejidad nueva en la política de alianzas. Te voy a hacer una pregunta en general sobre la política, pero que tiene que ver con Laclau y todo esto. ¿Tú crees que el contexto político de hoy es radicalmente distinto al contexto en el que estuvo
trabajando, escribiendo, teorizando la clave, tengo más en mente el final de su trayectoria teórica, a principios del siglo XXI. Cuando salió La razón populista, en 2005 salió. Los años anteriores habían sido momentos de movilización antiglobalización, ese tipo de movimiento. ¿Pero tú crees que ese momento es distinto al momento que estamos viviendo hoy? Sí, yo creo que radicalmente. Bueno, radicalmente no, porque no existe lo nuevo sin que arrastre elementos de las tradiciones históricas. Pero, por ejemplo, cuando uno leía a Ernesto, más allá de todos los problemas que se pudieran captar, uno terminaba convencido de la existencia de un pueblo. Lo que está ocurriendo ahora en el mundo hace que al menos merezca la pena preguntarse si va a haber pueblo o no. Es decir, yo creo que hay ciertas formas de captura subjetiva por parte del capitalismo que la teoría de Ernesto no se hizo cargo de las mismas. Vale. Ok. Quería terminar con un par de preguntas más personales o más específicas. Cuando yo vine a vivir en España, Ernesto Laclau me dio tu número para contactarte, ¿no? Al llegar. Mi pregunta es, varias preguntas. ¿Hasta qué punto le conociste personalmente? ¿Fuiste amigo de él? ¿Hasta qué punto conoces su, ¿cómo se dice?, trasfondo político y el contexto político en que él militaba, por ejemplo, fue diferente del contexto político en que militabas tú en tu momento en Argentina? Muy buena esta pregunta. Yo le tenía un enorme cariño. Me animo a decir que tuve una relación personal con él y con Chantal. De hecho, me vine a Argentina de unas jornadas en las que estábamos en Huelva un día antes de que él se muriera. Compartíamos ambos nuestros apoyos a los proyectos latinoamericanos de aquel entonces. Había una diferencia clara con él con respecto a los años 70. Él se exilió muy temprano, se marchó de la Argentina muy temprano. Yo soy un exiliado de 1976. Él estuvo de entrada radicalmente en contra de las organizaciones armadas en los procesos revolucionarios. En cambio, en las organizaciones políticas que yo milité había un debate con respecto a ese tema, un debate que al sector que pertenecía a Ernesto junto a Abelardo Ramos ni se dieron, porque para ellos eso estaba en las antípodas de la construcción popular y es probable que tuvieran razón. Y después le interesaba mucho la guerra civil española, por supuesto estábamos del mismo bando. Era un antifascista, como podía serlo yo, y conocía todas las canciones de la guerra civil. No pertenecía a los sectores populares de Argentina, era lo que se llama un señor bien, educado en los colegios refinados. Primo del Che Guevara. Primo del Che, efectivamente. El Che también era así. Ahora, según la escuela de la mañana, hicieron unas jornadas y declararon que era un psicótico el Che. Esas cosas se dicen entre primos. Sí, claro.
Pero sí, hasta donde se podía, amábamos los dos la Argentina. Nos resultaba absolutamente lógico ser argentinos por el grado de mezcla. Los argentinos nos gusta exagerar, ser hiperbólicos y articular dimensiones teóricas de muy distinto estilo. Es decir, que hubiera un inglés, porque él también formaba parte de Inglaterra, que fuera capaz de pensar en Lacan, en el peronismo, en Gramsci, y tratar de hacer con todo eso una estructura teórica, para mí es el colmo del intelectual argentino. Muy bien, una última pregunta. Esta Okay. parte va a ser la introducción del texto, probablemente, pero un par de preguntas abstractas juntos. ¿Tú crees que, y con esto terminamos, ¿tú crees que hace falta ser latinoamericano para ser populista? No. Más específicamente, ¿tú crees que hay que ser argentino para ser populista? No, ninguna de las dos. Tú eres argentino, él fue argentino. Sí, pero yo creo que estoy dispuesto a ser populista en España o en Europa frente a cualquier proyecto que vuelva a reunir fuerzas antagónicas con el neoliberalismo y traten de esbozar esa contrahegemonía. O sea que no apruebo esta idea muy extendida entre los intelectuales de que a Europa le pertenece un republicanismo de izquierda con mucha pregnancia del liberalismo y a Latinoamérica le pertenece al populismo salvaje. No. Yo creo que se pueden... Es más, creo que en Europa hay un déficit de populismo. Ya, claro. Pero en ese sentido, quizás apunta al hecho de que el populismo puede verse históricamente hablando como un invento americano. La palabra viene de Estados Unidos, Sí, ¿no? Los movimientos que asociamos más naturalmente con populismo, desde el primer libro de la Clau hasta Sí. tu propia obra, se asocia con los movimientos latinoamericanos. Me pregunto, hay una frase que sale en pósters y cosas así, esos imanes que se ven en las neveras en el mundo anglo, que dice que en los trabajos, que no tienes que estar loco para trabajar aquí, pero ayuda, ¿no? Claro. Tal vez no tienes que ser latino o americano, digamos, para ser populista, pero ayuda, ¿no? Sí, puede ayudar en el sentido que Europa tiene una tradición muy fuerte de que hay ciertas instituciones con un peso inamovible y que son verdades indiscutibles y que evidentemente en principio uno pensaría que las experiencias populistas están mejor hechas para aquellos territorios donde la consistencia institucional no ha logrado forjar una gran inercia histórica. Y cuando uno ve los mundos europeos con todas sus tradiciones ya logradas, con cuestiones, como dice Lacan en una frase, con el privilegio de las verdades indiscutibles, ¿no? Y puede ser que sea más difícil, pero fíjate lo que está pasando ahora. ¿Acaso esas tradiciones europeas están constituyendo de verdad un sistema de regulación frente a las ultraderechas o un freno a los proyectos neofascistas, neoliberales que avanzan? Me parece que no. Entonces, habría que ver, o sea... Sí, es una pregunta que me han hecho muchas veces, si en lugares donde hay socialdemocracia puede haber populismo, pero es que lo que ocurre es que en Europa hace mucho que no hay socialdemocracia. Puede haber partidos que se designen como socialdemócratas, pero no un ejercicio político real de la socialdemocracia, ¿no?
Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Muy buenas. ¿Sabes? ¿Qué hacemos Yeah. con esto? Esto sería...